adelante, al lado. Dígale bienvenido si no lo había visto. En el corazón. Y además de verlos a ustedes y alegrarme, yo me alegro mucho de ver a Fabián, porque Fabián, dice un español muy reconocido, es mi hermano. Bienvenido, mi querido. Gracias. Amada iglesia, sábado 30 tendremos un taller importante sobre un tema importante. ¿Cuántos han escuchado hablar sobre depresión? Creo que todos los que estamos acá, ¿cierto? Hemos escuchado algo. ¿Alguien de aquí siente que padece de depresión? No levante su mano. Quiero decirle que hay un taller importante este fin de semana. Las inscripciones son hasta el viernes a las 11 de la mañana. Así que si por alguna razón su merced no lo ha podido hacer, acérqueseme al final del culto y me dice: Fabián, yo quiero inscribirme, y yo le guío allí cómo puede hacerlo. Y aquellos que están en YouTube, que me imagino que están en este momento súper conectados con este anuncio, es para decirte: también me puedes escribir y también te puedo dirigir allí. El taller está enfocado en jóvenes. Usted se siente joven y cree que esto puede ser de utilidad, este taller es para usted. Desde las 4 de la tarde a las 8 de la noche, la persona que lo va a dictar fue convocada por el Concilio de las Asambleas de Dios a nivel distrital para este trabajo, y es la pastora Sandra Arévalo. Ella es pastora y es psicóloga. Entonces, para mí va a ser un honor que nuestra pastora dé este taller tan importante y también de mucha utilidad para el trabajo con los jóvenes o para aquellos que lo necesiten. ¿Cuál es la frase más frustrante que alguien de un taxi le puede decir a alguien que está buscando una carrera? Yo para allá. La vez pasada estábamos en el San Martín haciendo un palo de agua, un poco de agua, decimos los colombianos. Para el que no entiende, un poco de agua no es poco, es mucha agua. Estaba con mi hija, mi esposa, ellas estaban allá metidas en el lobby, en la entrada. Y yo me salí con una sombrilla, pero esa sombrilla se le metió, nunca había visto que se le metiera esa sombrilla al agua, así de agua estaba cayendo. Y saco la mano a los taxis. Obviamente hay mucha demanda a esa hora, está lleno, lloviendo, todo el mundo está pidiendo un taxi, y uno me para. Y le digo: hermano, voy aquí arriba la Perseverancia. ¿Y sabe qué me dijo? No, qué triste, qué triste. ¿Cómo que no voy por allá? Si ese es su trabajo, si para eso sale usted en su coche. Y entiendo que muchos de los taxistas al final de su ciclo, de su ruta, de su día de trabajo, pues tienen que ir a entregar el trabajo y quieren aceptar solamente las carreras que les sirven. Pero ¿saben qué es tan frustrante en esto? Que eso también pasa en la vida cristiana. Y usted va a decir: ¿cómo así? Sí. Cada vez que el Señor nos habla, cada vez que el Señor tiene una dirección para tu vida, cada vez que sabes que Dios está hablando a través de su palabra, Él no te habla solamente para que sientas algo. Él te llama para que decidas algo, para que te enfoques en algo, para que tomes decisiones. ¿Y qué pasa cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? Estamos acostumbrados a decir un amén. ¿Es verdad? Amén. Pero cuando salimos de aquí, y es el momento de hacer las cosas prácticas, el momento de, por ejemplo, hablamos de honra al Señor.
Cuando tocamos todo el tema de Malaquías, hay que honrar al Señor, hay que amar al Señor. La honra no caduca, la reverencia no caduca. Y salimos diciendo amén. ¿Cuál es nuestro problema? Que cuando salimos a hacer la práctica, aunque hemos entendido y nos hemos compungido y nos hemos convencido de que eso es verdad, decimos, uy Señor, pero para allá no voy. Esa ruta a mí no me sirve. Y es una lucha, es una dualidad, es una contradicción de la vida cristiana. Hablamos de perdón y decimos, claro, si no perdono, Cristo no me perdona. Padre nuestro, ¿no? Perdona mis ofensas, mis deudas, como yo he perdonado a mis deudores. Si ustedes no perdonan a los demás, no serán perdonados. Una y otra vez hemos hablado de esto, pero cuando llega el momento, decimos aquí amén, pero cuando llega el momento de salir de casa, salir a casa, de casa a casa, nos encontramos con el dolor otra vez, con la ira que eso nos provoca, con la indignación. Y decimos, Señor, para allá no voy. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y tienes que saber una cosa. Cada vez que tú le dices al Señor, para allá no voy, te estás extraviando más de la ruta que Jesús quiere que sigas en tu vida. Si Él vino a buscar lo que se había perdido, quiere decir que lo que está perdido no está en el lugar correcto. Y quiero contarte algo que va a ser de bendición para ti esta noche. No eres al único que le pasa. En el Evangelio de Juan vamos a encontrar a un hombre que le dijo a Jesús, te seguiré, porque ese es el llamado de Jesús. Si ustedes se ponen a pensar cuántas veces Jesús apareció en la vida de las personas, Él les hizo una pregunta o les hizo una propuesta. Y cada vez que pensamos nosotros en Jesús, pensamos en propuestas diferentes. Cuando pensamos en Jesús, pensamos en que Él viene a bendecirnos para que nos vaya bien. Entonces como que Jesús viene a mi camino, se monta en mi taxi y no me dice para dónde ir, sino me pregunta a mí, ¿y usted para dónde va? Y yo le digo, Señor, voy para allá. Y uno cree que vivir para Dios es subir a Jesús al taxi y decirle uno la ruta que tiene, y si le sirve bien, bendígame, y si no, Señor, pues ¿cómo hacemos, no? Cuando Jesús está en el taxi, quiere sí o sí llevarte a su destino. Y cuando Jesús se encontró con gente, su invitación no fue a decirle, ven, te acompaño y te bendigo. ¿Cuál fue su invitación? Una y otra vez. Ven, sígueme. Ven, sígueme. Yo tengo una ruta, yo tengo un camino. Tú puedes hacer parte de él. Pero hemos creído que se trata de lo contrario. Tú, Jesús, puedes hacer parte de mi ruta. Y hay un hombre que le dijo eso, Jesús, yo voy para donde tú vayas. Yo me comprometo a seguirte, a ir donde tú vas. Allá a lo lejos, allá voy. Y si me cuesta la vida, la voy a dar. Pero que cuando llegó el momento de la crisis, el momento de la presión, el momento de tomar decisiones, se quebró y terminó diciéndole a Jesús, yo para allá no voy. Ese hombre fue Pedro, y en su historia descubriremos 3 momentos que todos enfrentamos en el discipulado, porque el camino de Jesús, la ruta de Jesús, se llama discipulado. Aquel que camina con Jesús es un discípulo. Entonces, en esta ruta vamos a ver 3 momentos. El primero, donde creemos que estamos, porque algunos creemos estar en el camino. Segundo lugar, donde estamos realmente. Y tercer lugar, a dónde el Señor nos quiere llevar. Así que acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 13, porque allí vamos a encontrar cómo Pedro creyó que estaba en el camino. Versículo 36.
Jesús está despidiéndose. Acaba de salir Judas. Va a ir por el ejército de allí del templo para capturar a Jesús. Cuando Judas sale, el Señor les dice: ámense los unos a los otros. Ya llegó mi momento, me voy a glorificar a Dios. Y a donde voy ustedes no pueden ir. Tremendo, porque aquel que dice síganme, en este momento de la historia le está diciendo a los que lo siguen: en este momento ustedes no me pueden seguir. Y eso es interesante. Y veamos versículo 36, lo que responde Pedro. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pero Pedro no escuchó él: me seguirás más tarde. Parece que se quedó con él: tú, Pedro, ahora no me puedes seguir. Y Pedro, ¿qué? Que no. Pedro no puede. ¿Cómo no va a poder? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo, Señor. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Dice: voy para allá, me sirve la ruta, yo me le monto. Jesús respondió: ¿tú darás la vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Tremendo, porque el negar a un maestro públicamente era una deshonra. Y esta cultura le pesa mucho la deshonra. Por eso lo que va a pasar con Pedro para él no solamente es una cuestión cultural catastrófica, sino todo lo que implica para él haber deshonrado a aquel que llamó el Cristo. Hace 8 días veíamos como Pedro decía eso: no, tú eres el Cristo, el que todo mundo espera, ese eres tú y yo te creo y vamos para las que sea. Y aquí está diciendo: te sigo. Pero hay un problema. Pedro cree estar listo. Pedro cree ser maduro para ir a donde va Jesús. Porque este camino que se llama discipulado tiene como objetivo hacer que tú te parezcas a Jesús. A eso le vamos a llamar madurar. Y en este tipo de encuentro, ¿dónde cree Pedro que está? ¿En dónde creía que estaba? En una posición de madurez. Pedro se escucha al Señor Jesús y le dice: ¿qué? ¿Que no te puedo seguir? Coge la guitarra y empieza: el centro eres solo tú, el centro de mi vida eres Jesús. Esto parece adoración. Esto parece una declaración que los que están ahí seguramente dicen: tremendo ese Pedro. Y no es que desconocieran que el Señor estaba en peligro. Ellos sabían que Jesús estaba en peligro de muerte, porque hace ya rato están tramando matarlo. Ellos no quieren que Él venga a Jerusalén, y Él está ahora en Jerusalén, porque en Jerusalén están las personas que lo quieren matar. Y Pedro, creo que desde un corazón genuino, cree que es una persona madura, pero en el fondo él no está entendiendo el camino de Jesús. Es en la crisis que aparece el verdadero nivel de madurez. Las crisis muestran qué tan maduros o inmaduros somos en el camino de Jesús. No implica que no estés siguiendo el camino de Jesús, implica que no has avanzado en el camino de Jesús, porque no se trata de cuántos años has sido cristiano, hace cuántos años le entregaste tu vida a Jesús. Se trata de cuánto nos parecemos al día de hoy a Jesús, cuánto hemos transitado. Y Pedro cree que está a la altura de ir por ese camino. En ese momento, él genuinamente cree que puede dar su vida. Y este es el nivel donde muchos estamos, un nivel de poca madurez, en donde pensamos que entendemos el camino de Jesús, pero vivimos desconociendo su voluntad. Y usted no me dejará mentir, ¿cuántos de nosotros pensamos
que el objetivo de la vida cristiana es que vayas todos los domingos y miércoles a culto, que vayas a tu GPS, que ores, que cantes canciones, que ofrendes al Señor y que de eso se trata, que escuches y leas la palabra y que puedas cantar lindo. Dentro de nuestros corazones creemos que eso es suficiente, que eso es madurez. Y ahí hay un gran error, porque no son las palabras de Pedro, no son los actos externos de adoración. Pedro ha escuchado los sermones, pero ¿cuál es el problema? Que en este punto la inmadurez está presente porque no han habido cambios reales, profundos. Y eso que Pedro ha dejado todo por Jesús. Quiero aquí hacer una aclaración. No es que él no haya dejado todo por Jesús, pero no entendía su voluntad. Puede que tú hayas tomado decisiones muy importantes en tu vida por Jesús y te lo aplaudo, y eso es algo muy valioso. Pero no es lo mismo tomar algunas decisiones que conocer la voluntad de Dios. ¿Qué nos hace ser cristianos? ¿Qué nos hace discípulos? Jesús no vino a cambiarte la religión. Y sé que parece una obviedad. Creo que todos los que estamos aquí decimos, no, Jesús no es una religión, Jesús es una relación. Pero vivimos como si tuviéramos una religión. Tenemos prácticas externas que tienen una apariencia de piedad. Pero realmente, ¿cuándo sabemos que tenemos una relación con Dios y no una religión? Cuando mi relación me transforma, me lleva a crecer en Él. Cuando mis decisiones, aunque me pongan en conflicto con mi deseo, decido hacer lo que Él quiere. Él no vino a cambiarte de religión. Él vino a enseñarte el camino del reino de Dios. Él no te da otra religión, Él te da un camino. Ancha es la puerta, dijo el Señor, y espacioso el camino que conduce a la muerte, a la perdición. Y estrecha, angosta es la puerta, y estrecho el camino que conduce a la salvación. Todos caminan un camino, solo uno es el de Jesús. Él no vino a cambiar tu vida, vino a rehacer tu vida, a recrear tu vida. Pedro vivía con una vida diferente. La vida de Pedro cambió cuando llegó Jesús, pero aún Pedro no había sido renovado. Eso pasa después. Por eso en este momento Pedro desconoce qué nivel de madurez tiene. Porque cuando Jesús viene a presentar el camino, este camino estrecho, después Juan va a plantear qué es el camino. Juan 14, después de esto, vamos a encontrar que él dice, yo soy el camino. Es decir, que andar por el camino de Jesús es andar en Jesús, es vivir en Jesús. El camino y la verdadera madurez es caminar ese camino como lo caminó Cristo. Y ese es el punto. Cristo está caminando su camino. El que sigue a Jesús debe caminar ese camino como lo caminaría Jesús. Por eso digo, es más que ir a culto. No estoy diciendo que no hay que venir a culto. Eso sería aún peor, sería aún más contradictorio. No, es que eso es lo mínimo. Honrar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos es lo mínimo. Venir a culto, cantar, leer la Biblia, orar, eso es lo mínimo. Pero eso no es ser cristiano. Eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es más que eso, es transformación. El domingo se habla un poco de esta transformación de Jesús que sale del templo a las calles, de las casas. O sea, no es un culto, no es una religión, es transformación dentro de los hogares. El inmaduro piensa en vivir una vida
diferente a como Cristo vive. Una vida donde no hay cruz y hay poco compromiso. Como que le huimos a eso. El compromiso hoy en día nos asusta. Todo tipo de compromiso. Pedro estuvo comprometido hasta el momento en el que sintió una gran demanda, algo mayor. Pedro estuvo comprometido con Jesús hasta que tocó dar más de lo que había dado. A nosotros nos pasa así. Muchas veces el Señor está llevándonos por el camino y lo que nos pide nos parece muy costoso. La inmadurez nos lleva a decir no, después. ¿Por qué? Porque no estamos caminando como Jesús. Jesús caminó con un compromiso total a la visión de Dios. Jesús caminó hacia la cruz. Es más, nuestro nivel de madurez y de compromiso con el Señor se ve cuando la situación demanda más de nosotros y respondemos, sí, Señor. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ir? Pregúntate dentro de ti, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir? Pedro dijo, hasta la muerte. Si tú dices hoy hasta la muerte, bueno, puedes estar en dos situaciones. O eres un cristiano remaduro, o estás ciego al nivel en el que estás. Nos acostumbramos a las expresiones externas, pero el Señor busca transformación interna. Y no implica hacer más. Implica confiar y depender más. ¿Por qué? Porque digamos que Pedro entiende a dónde va Jesús y decide seguirlo. Decide no negarlo, decide acompañarlo. ¿Qué podía hacer Pedro? ¿Qué cosa hubiera hecho la diferencia de lo que estaba haciendo el Señor Jesús? En este caso, el camino de Jesús, si Pedro hubiera decidido seguirlo, no implicaba morir con él en la cruz en ese momento. Implicaba esperarlo al tercer día en la tumba. No sé si me estoy explicando bien, pero lo que te quiero decir es que madurar no es hacer más cosas, es confiar y depender más de Dios. Es estar dispuesto a ir a donde Él va. No es sacar la espada para defenderlo, no. No es volverme violento para alcanzar sus propósitos, no. A Pedro le dijo, ¿qué haces sacando la espada? No es hacer más, es confiar más. Compromiso es igual que fidelidad. Compromiso con Jesús es igual ser fiel a Jesús. Es esperar, es saber escuchar y ser fiel a lo que Él dijo. Porque a veces pensamos que comprometernos es hacer más cosas, pero comprometerte con Jesús significa hacer lo que Él diga. Porque tú puedes volverte un activista e ir por tu camino. Por eso es tan importante entender este nivel en el que está Pedro. Porque Pedro cree estar en una madurez superior en la cual no está. Pero no solamente queda allí. Ahora podemos hacer un puente y nos vamos a ir al capítulo 21. ¿Por qué hago este puente? Porque pasa algo muy interesante. La segunda vez que el Señor va a decirle a Pedro, sígueme, bueno, que va a abordar este tema de seguir, va a ser después de su resurrección. Jesús va a la cruz, entrega su vida por ellos, entrega su vida por ti, entrega su vida por la humanidad. Y se les aparece resucitado
¿En dónde? Ellos están por allá escondidos y se le aparece a una mujer. Esta mujer va y les cuenta a los discípulos: el Señor resucitó. Y ellos no le creían. Al final ellos van a la tumba, el Señor no está, el Señor se les aparece. Ellos saben que Jesús resucitó, lo saben. Pedro sabe, tiene la certeza de que lo que dijo Jesús era verdad, Él resucitó. Pero ¿saben una cosa? Como dice el salmista, al principio del capítulo 21 nos cuenta que ellos no estaban moviéndose en el camino de Jesús. Ya Jesús se les había aparecido, pero ellos estaban estáticos. ¿Dónde? Pescando en la orilla del lago de Galilea. El lugar donde Jesús lo encontró a Pedro por primera vez. El lugar donde le dijo por primera vez: sígueme. El lugar donde Jesús hizo un milagro y donde Pedro decidió dejar hasta el milagro por seguir al Señor. Este hombre volvió a ese lugar. Y yo me lo imagino allí en su crisis, porque esa noche con sus amigos, con los discípulos, no volvió a pescar nada como la primera vez. 0 pollitos, 0 pececitos. Y el Señor se aparece resucitado otra vez, pero no se deja reconocer a lo lejos. Pero todos ellos saben que es el Señor Jesús, porque les dice: ¡hey! ¿Tienen pescadito? Y ellos: no tenemos nada. Entonces echen la red al otro lado. Echan la red y dice que no pudieron sacarla de tantos peces, 153 peces. Pedro reconoce que ahí está Jesús. Juan reconoce que ahí está Jesús. Pedro se viste, salta a la orilla, recorre ese lago, llega allí donde está Jesús, y Jesús lo está esperando con un desayuno, con un pescado. Ellos le dijeron que no tenían pescados, pero Jesús sí tenía, y les da de comer. Y allí, en medio de esa conversación donde nadie estaba diciendo nada, el Señor se dirige a Pedro y le pregunta esto, versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, nota que no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Interesante pregunta, porque en los versículos que leímos ahorita en el capítulo 13, Pedro dice: hombre, nadie más dijo esto, solo yo. Aquí Pedro está en otro nivel del camino. Le dice: sí, Señor, ¿tú sabes qué? Te quiero. El Señor le pregunta si lo ama y él dice: sí, pero no tanto. Sí, pero no como esperas. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no más que estos, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Por tercera vez. Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Dónde está Pedro? Ya no está en donde cree estar. Ahora él puede ver dónde realmente está. Acá el nivel de comprensión de Pedro es mayor. Cuando tú puedes identificar dónde realmente estás, puedes avanzar.
Cuando sigues en el engaño de que crees que estás bien, no vas a avanzar. Pedro se despertó en la realidad. Yo realmente no estoy donde debería estar. No tengo la estatura de Jesús. No tengo el nivel de Jesús. ¿Por qué se le vuelve a aparecer a Pedro? Si ya ellos sabían que había resucitado, ¿por qué viene otra vez a Pedro? Porque Pedro se quedó ahí, en el no puedo. Acá el nivel de comprensión es mayor, pero el obstáculo es la realidad. Es cuando comprendemos que no nos alcanza para seguir a Jesús. Pedro entendió que él no amaba a Jesús. A veces los cristianos tenemos una boca tan ligera para hablar cosas que creemos que son verdad, pero que en el fondo no. Y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Hay una canción que uno canta a veces que dice: te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Y yo la he cantado, pero después me pregunto, ¿qué tan real es eso? Y no para dejarla de cantar, porque eso sería el no quiero ir para allá. Cantamos otra, la de: sin reservas ni condiciones te seguiré, yo lo haré, te obedeceré. Y podría decir, entonces no la cantemos porque yo no voy para allá. No, este nivel, cuando tú entiendes dónde estás, te permites dar cuenta: yo no estoy allí, pero sé para dónde ir. Aquí Pedro está diciendo: Señor, no te amo como mereces, no te amo como quiero amarte, no te amo como debería amarte. Pero es ahí, en el sé que no es suficiente lo que tengo. Es ahí donde podemos comprender qué es lo que Jesús venía a hacer en ese momento. Él venía a conectar esa imposibilidad de Pedro con la gracia y el amor. El Señor viene a darle gracia y amor a pesar de la insuficiencia. Porque Pedro era tan insuficiente, pero el Señor no se centra en lo que hizo mal. El Señor no se queda señalando Pedro, ve, yo le dije. Creo que la intención del Señor cuando le avisa esto a Pedro no es decirle: Pedro, usted sí, terrible, ¿cómo se le ocurre hacer esas declaraciones? No creo. Creo que la intención del Señor es mostrarle dónde está. Pedro, no estás en esa etapa, tú no estás a esa altura, esta es en la que estás. Y aquí Él lo sabe. Pero cuando viene Jesús, no viene a mostrarle su error, viene a mostrarle su gracia. Pedro entiende dónde está. Sus preguntas le muestran: Señor, yo no te amo como mereces. Y el Señor le dice: aún así, apacienta mis ovejas. Porque Él quiere amor y obediencia. Ese momento de vulnerabilidad, cuando tenemos esos momentos donde le decimos al Señor: sé que soy insuficiente, no nos vamos a encontrar con el yo sé, tú no puedes, tú eres un incapaz. Con eso no nos encontraremos. Nos encontraremos con un Jesús que dice: ok, pero sigamos adelante. Ese es el momento vulnerable para que pueda Pedro comprometerse. Y en los momentos vulnerables, en los momentos en que Dios quiere que te comprometas con Él, porque no hay amor sin compromiso. Por ejemplo, un padre puede decir que ama a su hijo sin comprometerse con él. Padres y madres que están acá, el compromiso muestra el amor. Por eso nuestra sociedad tiene un error en esta gran problemática de abandono de niños. Porque creen que les aman, pero un padre que no está presente para su hijo en los actos no es capaz de mostrarle amor. Y no lo digo para aquellos a los que su papá no estuvo, porque su papá no tiene a Cristo seguramente. Pero tú que estás conociendo a Jesús,
si ya eres padre o si vas a hacerlo en algún momento, tú tienes un compromiso con aquel que amas. Esposas, esposos, novios. El compromiso es muestra de amor. La falta de compromiso no muestra que hay de verdad un cuidado por la persona. ¿Cuál es el compromiso que Jesús espera de ti esta noche? Tú que te has dado cuenta, que te estás diciendo aquí, no, yo sé que yo no amo a Jesús como debería. ¿Cuál es el compromiso que Jesús quiere? Ámame y obedéceme. Pedro, ¿me amas? No, Pedro, ¿eres perfecto? Pedro, ¿te equivocaste? No, Pedro, ¿me amas? Si me amas, obedéceme. Apacienta mis ovejas. Para Pedro es: si me amas, obedece y cuida de los míos. Si le amas, si tú amas a Jesús, aunque sea un poco, eso te debe llevar a un compromiso con Él, cuidar de otros. Porque lo que conecta allí con aquel que se da cuenta que es insuficiente no es con la remarcación de que no vas a hacer nada, no, lo conecta con algo que puede hacer. Cuida al que tienes al lado, cuida a los míos, cuida a los que yo amo. Y un deber de aquellos que hemos decidido amar al Señor es cuidar al que tienes al lado. Este es un tiempo donde la iglesia está recibiendo un impacto en muchas áreas. En muchas áreas. Este es un tiempo donde se ha recibido un impacto en la salud, en las relaciones entre hermanos, en áreas financieras. Y podemos caer en el error de señalar todo lo que está mal y olvidar la gracia. Nuestro deber al amar al Señor es cuidar al otro. Su camino te saca del fracaso y te conduce a vivir para amarlo a Él y servir a otros. Cuando tú aceptas tu insuficiencia y dices: ya sé dónde estoy, Señor, el Señor ya te empieza a mostrar el camino. Y ese es el tercer punto. ¿Dónde el Señor te quiere llevar? Versículo 18. Cuando eras más joven. Nota que él termina aquí compungido, no triste, adolorido, con el corazón hecho pedazos, enguayabado moralmente, decíamos antes cuando teníamos tusa, con un dolor en el corazón. Pedro tiene dolor. ¿Por qué? Porque esas 3 veces le recordaron su fracaso. Pero el Señor no le está hablando de fracaso, le está hablando de restauración. Le está diciendo: yo sé lo que hiciste, pero vamos a seguir adelante. Pero Pedro está ya dolorido y le suelta esto al Señor, versículo 18. Cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirás. La juventud en la Biblia tiene una manera de relacionarse con inexperiencia, inmadurez. Y personas grandes, ancianas, son relacionadas con experiencia o madurez. A los ancianos en la iglesia primitiva eran aquellos que habían alcanzado una madurez, no eran los que pintaban canas. Tiene que ver con madurez, no con edad. Pero el Señor Jesús usa esta figura que es conocida por la iglesia que está leyendo este evangelio. Pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. ¿Cómo es el inexperto? ¿Cómo es el joven? Va para donde quiere. Y Jesús dice: vamos para allá, y él dice: para allá no voy. Eso es inexperiencia. Pero aquel que es maduro, ¿qué sabe hacer? Caso. Ustedes pueden creer que la mayor parte de nuestra vida resistimos a Dios por no querer hacer caso. Cuando yo veo el crecimiento de mi hija, le estoy diciendo: tú eres grande porque estás aprendiendo a obedecer. Los niños pequeños no saben obedecer. Entre más grande eres, mejor sabes obedecer.
Nosotros creemos que entre más grande, menos deberíamos obedecer. Porque pensamos que la obediencia la hizo Dios como castigo, como el negrito del batey. Pensamos que es un castigo de Dios la obediencia. Pero Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Ese fue su camino. Versículo 19. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Esa referencia de Juan a sí mismo. Él mismo, el que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Está ahí Juan atrás. Y Juan dice, como una nota, el que Jesús amaba. Ese iba atrás. Es raro porque hasta este punto empieza a referirse así. En los otros momentos habla el hijo de Zebedeo, no hace estas referencias, pero en este momento sí. El que Jesús amaba. Ese iba atrás. Y Pedro pregunta, bueno, Pedro entiende la referencia, ¿no? Porque Pedro le pregunta, ¿y él? O sea, yo voy a morir así. Voy a morir, voy a entregar mi vida, me voy a dejar guiar. Pero ¿y Juan? Y él dice, Jesús dijo, si quieres, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú, mira, tú solo sígueme. ¿A dónde te quiere llevar el Señor? La primera vez que yo leí este texto y cuando hacía esta referencia de cómo iba a morir Jesús, yo pensé en esto: tómalo, tú, Pedro, que pensaste que amabas al Señor hasta la muerte, un día te van a matar. Y pensaba que esto era como una especie de escarmiento, y no hay nada más lejano de la realidad, porque lo que Jesús está haciendo en realidad es sacar a Pedro de la orilla del fracaso, de ahí del mar de Galilea, donde estaba estancado, para hacerlo mirar hacia adelante y decir: Pedro, hoy no me amas como debes, no me amas como quieres, no me obedeces como quieres, pero llegará un día, Pedro, en que tú caminarás el camino que deseaste caminar. Lo que está haciendo el Señor no es poniéndole un peso, le está quitando un peso. Le está diciendo: tú ayer no pudiste, antier no pudiste, pero llegará un día en que lo harás. Tú vencerás tu carácter. Y esta es la promesa del triunfo. El triunfo sobre el carácter, porque el camino del discípulo es un camino donde el carácter es formado como el de Cristo. Hoy quizás tú dices: yo no amo a Jesús como debo. Hasta ayer no. Hoy quizás hice cosas que a Dios desagradaron. Pero hoy el Señor vuelve a decir: Fabián, Lady, Santiago, hasta ayer no, pero hoy mira hacia adelante. Mira dónde puedes llegar, porque llegará un día en que tú serás como Jesús. Esa es la promesa. Llegará un día, hoy quizás no, pero si tú decides caminar para Él, para amarlo y obedecerlo, llegará un día en que podrás decir: soy como tú. Y estuve pensando, ¿quién es la mejor persona para ilustrar esta historia? Y tuve que pensar en Pedro, porque un día él, en su madurez, fue llevado y fue conducido hasta el momento en el que su vida iba a terminar, el último día de su vida. Y cuenta la tradición que él lo van a matar crucificado.
Y él dice, aún allá, miren, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Crucifíquenme, pero pónganme al revés. Pedro fue capaz de caminar como Jesús, porque un discípulo llega a reflejar a su maestro. ¿Qué mejor muestra de triunfo sobre el carácter que el de Pedro? La mayor esperanza de alguien que entiende el camino de Jesús es ser como Jesús. Por eso no se trata de cómo hacer lo mínimo. Hace 8 días decíamos algo que para mí es un parteaguas. Jesús dijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y ahí sí, sígueme. Y nosotros hemos invertido eso. Creemos que es sígueme y después en algún momento toma tu cruz y si es necesario, niégate a ti mismo. Pero ese no es el orden de seguir el camino. El orden del camino empieza muriendo a tu propio camino para tomar la cruz, que es sufrimiento, para seguirlo. Ese no es el último paso, es el primero. Y si alguien te dice lo contrario, está perdido del camino. Por eso cuando vemos la vida de Pedro, la vida de Jesús, la vida de Juan, de Santiago, de Jacobo, todos ellos, ¿dónde terminaron? Dando su vida. Caminaron como Jesús. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Trae a Jesús el fracaso de la religiosidad con la que has vivido, para aceptar el llamado del discipulado. Y esto hablo con gente que puede llevar años o días de conocer a Jesús. ¿Qué es la religiosidad? Es creer que aparentar algo es suficiente. Es creer que no necesito hacer cambios en mi vida, sino que los que tienen que cambiar siempre son los otros. Esa es la religiosidad. Jesús no te llama a buscar sentimientos. Él no te llama a sentir, sino a seguir. Por tanto, ¿qué decisiones debes tomar en este tiempo? ¿Qué cosas prácticas? Y para hacerlo práctico puedes recordar las palabras que hemos escuchado anteriormente. ¿Qué te ha hablado el Señor? Porque eso hay que obedecerlo. Y tercero, busca su voluntad en este tiempo. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. No es que no debamos leer la palabra, no, es que eso es lo mínimo. Ahora busquemos su voluntad. ¿Y qué te parece si terminamos así esta noche? Orando para que el Señor hable a nuestro corazón su voluntad. Te voy a invitar que te levantes de tu silla, que cierres tus ojitos y puedas expresar aquello que decides hacer hoy. Amado Señor, hablamos de que tú eres el centro. Hablamos de que hemos cantado, Señor, de que hemos proclamado eso. Y en el fondo deseamos que sea así. Pero reconocemos, Señor, que hemos estado extraviados. Y reconoce ante Jesús eso: Señor, he estado extraviado. Si en tu corazón tú dices, igual no me importa, necesitas un encuentro con Jesús. Dile: Señor, yo necesito un encuentro contigo, porque siento que no debo hacer nada, que así como estoy bien, que así como he vivido estoy bien. Señor, ayúdame a arrepentirme, porque me estoy yendo por el camino ancho. Estoy diciendo: para allá, Jesús, para donde tú vas yo no voy. Y ese es el peor camino, el que me aleja de Jesús. Dile: Señor, yo necesito un encuentro, un toque contigo. Necesito arrepentimiento. Y aquellos que han entendido dónde están, que son insuficientes, que su esfuerzo es insuficiente, dile: Señor, ahora necesito entender cuál es tu voluntad,
porque tu voluntad es buena para mi vida. No significa que no voy a sufrir, eso es un mal entendimiento de lo que significa bueno. Bueno es algo que me forma como Cristo. Bueno es algo que me lleva a ser como Cristo. Dile: yo quiero, Señor, experiencias buenas, es decir, que me lleven a ser como Jesús, que me lleven a imitarte, Señor. Porque la gracia que tuvo Pedro, con la que se encontró Pedro, fue la gracia que lo ubicó en el llamado, que lo ubicó en el lugar donde debía estar, porque tú viniste a salvar, a buscar lo que se había perdido. Y una de las cosas que yo he perdido, Señor, es conocer tu voluntad. Dile: yo quiero conocer tu voluntad. Revélame tu voluntad, Jesús. Que cuando yo escuche la palabra sepa que eso es lo que me estás hablando a mi vida. Que no me acerque a la Biblia o a escuchar una predicación como quien va a ser espectador. Permíteme acercarme con reverencia y tomar con seriedad lo que hablas, Señor, porque ese es tu llamado a ser transformados, amado Cristo. Señor, necesitamos escuchar tu voz. No podemos acostumbrarnos a un, entre comillas, cristianismo sin transformación, a seguirte sin transformación. Yo quiero ser transformado, que mi casa sea transformada. Señor, ayúdame a ver qué es lo que tú estás haciendo en las calles de mi barrio, porque el sábado nos hablaste de los niños, Señor. Y podemos entender, Señor, que allí nos estás enviando, caminando, Señor. Danos la convicción y la estrategia, el corazón y la carga para pastorear a los tuyos, para cuidar a los tuyos. Hay una iglesia que yo creo y de verdad creo que te amamos. Bueno, que te queremos, Señor. Que quizás no estamos en el nivel que tú mereces, pero que estamos dispuestos a obedecerte. Y dile: Señor, yo hoy quiero comprometerme contigo a seguirte. Quiero comprometerme a buscar tu voluntad, a negarme a mí mismo para buscarte a ti, a tomar la cruz, a estar dispuesto, Señor, a tomar la cruz para seguirte, para amarte hasta el final. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque nos has hecho partícipes del camino estrecho, porque tu camino conduce a la vida. Y eso fue tan lindo. Hace 8 días decía eso: el que busque su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la hallará. ¿Cuántos de nosotros vivimos buscando la vida y solo encontramos muerte, Señor? Pero ahora que te encontramos a ti, encontramos la vida, Jesús. Quiero vivir para ti. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Siempre que se habla de discipulado, tiene que haber una decisión genuina en el corazón. Por eso siempre todas las partes de un culto tienen que apuntar a que Dios se lleve la honra. Llegamos a la alabanza. ¿Qué debe pasar en el momento de alabanza? Un momento en el que Dios se debe llevar la honra, los ojos puestos en el Señor. Llegamos al momento de la palabra. ¿Qué debe pasar? Señor, quiero ser como tú, háblame allí. Pero llega el momento de la ofrenda y decirle al Señor: Señor, y este es un momento de adoración también. Porque este mundo ha querido quitarte la idea, ha querido contaminarte la idea de que Dios no necesita. Cuando Dios toca el tema de la economía es manipulación. Te quiero decir una cosa: si Dios quiere tu corazón, si Dios quiere tocar tu vida, ¿por qué no va a tocar el ídolo más grande que tenemos, que es la parte económica? Cuando uno está enamorado de alguien que no le conviene, ¿qué hace el Señor? Toca el ídolo. ¿Y qué hace el ídolo? Se rebota en nosotros. Si tú sientes incomodidad cuando se tocan alguna de esas áreas, ahí el Señor está diciendo: aquí hay un ídolo. Esa incomodidad que sientes es un ídolo allí. Cuando hablamos de discipulado, tiene que ver con eso, el Señor tocando ídolos. Y ese camino del que les hablé es un ídolo. Cuando decido caminar, mi camino es rebeldía. Cuando le digo a Jesús: por allá no voy,
es rebeldía. Por eso vamos a usar este espacio que queda de la ofrenda para honrarlo a Él, porque es un momento sagrado también. No es un momento que tiene que ver con dinero, es un momento que tiene que ver con corazones. Padre, gracias por este tiempo precioso, porque cada culto nos permite ser tocado en un ídolo que nos duele, pero que nos hace daño y nos hace pensar que dependemos del dinero. Dios, no dependemos del dinero. Y te invito a que le digas a Jesús: tú eres mi Señor y no mi economía. Yo no vivo para la plata no me dice cuál es el camino. Te obedezco a ti y vivo para ti. Por eso quiero adorarte con mis recursos, en el nombre de Jesús. Pasen aquí y pueden depositarlo. Gracias, Jesús, gracias. Y bendigo, Señor.